¿Cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga. Hoy es un día muy especial. Es un día que Dios ha creado para que podamos adorarle y alabarle. Y estar juntos, estar unidos en el Espíritu del Señor. En esta oportunidad quiero darles mis saludos y también expresarle mi afecto a través de estas palabras. Y vamos a compartir la palabra de Dios. Y quiero pedirles que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 18. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Josué, capítulo 18, los primeros 3 versículos. Dice así la palabra de Dios. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Amén. Oramos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Qué bueno eres tú, Señor, que a pesar de las adversidades en las que nos encontramos, tú siempre nos hablas, tú siempre nos acompañas. Y también, Señor, nos hablas a través de tu palabra. Este día, Señor, tú has creado para poder adorarte, para poder bendecir tu nombre. Y nos reunimos, Señor, para poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, y pedimos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que todo lo llena, que nos pueda hablar en esta oportunidad. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. El título de esta meditación la he llamado Un llamado a ser diligentes. Estamos en la historia de Josué. Josué ya había concluido en distribuir las tierras en Canaán. Ya habían ingresado a Canaán y Josué ya era anciano. Entonces, por inspiración de Dios, Dios le dice que distribuya las tierras, aunque no hayan sido conquistadas todas, pero que distribuya las tierras. Así que Josué distribuye las tierras a cada tribu. Muy bien. Sepamos nosotros que son 12 tribus, las tribus de Israel, de las cuales Leví, la tribu de Leví, no debería recibir ningún territorio, ninguna tierra, porque Dios se había reservado a los levitas para su servicio. De manera que los levitas, la tribu de Leví, era un pueblo exclusivo para Dios, y ellos no recibirían ninguna tierra, porque ellos eran propiedad y heredad de Dios. Tenían que vivir de lo que Dios le iba a proveer. Todas las demás tribus tenían que dar sus contribuciones y la vida de los levitas debería estar al servicio de Dios. Así que Dios separó a los levitas para él. Antes que cruzaran el Jordán y llegaran a Canaán, ya se había distribuido las tierras a las tribus de Efraín y de Manasés. O sea, hasta ahí van 3 tribus. Y una vez que Josué distribuye las tierras que se le da a José y a Rubén, ellos conquistan las tierras. Pero habían 7 tribus, según la palabra de Dios, 7 tribus que no habían repartido las tierras. Dios, a través de Josué, les había ordenado que distribuyeran las tierras y que las poseyeran, conquistándolas. Pero 7 tribus no hicieron ese trabajo. Recibieron las tierras, pero no la distribuyeron a las familias. La pregunta sería, ¿por qué estas 7 tribus no habían obedecido la voz de Dios? ¿Es que Dios debe dar las bendiciones y promesas aunque nosotros nos crucemos de brazos? Hay un entendimiento medio extraño en el ser humano. Porque creemos en el Señor, pensamos que
Dios tiene la obligación de bendecirnos, aunque nosotros seamos negligentes en nuestras responsabilidades, aunque nosotros no busquemos al Señor como que si Él tuviera la obligación de bendecirnos. No es así. El Dios de la Biblia es un Dios santo, es un Dios responsable, es un Dios que establece y determina normas, y que todos los que creen en su palabra tienen que reconocerlo a Él como Dios y someterse a sus mandatos, y en la obediencia de ese mandato, allí se canalizan las promesas y las bendiciones. Estas 7 tribus habrían entendido mal, seguramente, o habiendo entendido bien, no fueron obedientes ni diligentes en hacer las cosas que Dios les había mandado. Así que Dios dice, a través de Josué, les dice a ellos, a las 7 tribus, ustedes son negligentes. Por eso es que no han desarrollado y no han conquistado las tierras que yo ya les he, por promesa, les he dado. Y bajo este pensamiento que acabo de mencionarle, vamos a meditar brevemente en 2 puntos que aquí Josué capítulo 18, en los primeros 3 versículos, nos narra. Empecemos con el versículo número 1. Dice así la palabra de Dios: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Josué entonces convoca a una reunión, a una congregación de todo el pueblo de Israel, y lo hace en Silo. Silo significa paz. Y Josué, por inspiración de Dios, escoge ese lugar, no porque sea estratégicamente en el valle o la llanura, sino que Silo estaba en un lugar un poco difícil de acceder. Entonces allí Dios establece, a través de Josué, un lugar donde tendrían que ser congregándose, tendría que congregar el pueblo de Israel. De este punto de este versículo voy a sacar 2 enseñanzas. Dios siempre desea ser el centro de tu vida, de tu familia y el centro de la vida social, es la idea. Porque en el primer versículo dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. Dios quiere ser el centro de la sociedad, el centro de la nación. Entonces elige un lugar para que en ese lugar escogido se levante el tabernáculo de reunión. Debe haber un centro de adoración espiritual. Y ese lugar de Silo era el lugar donde todas las tribus deberían de congregarse allí para poder adorar a Dios. Porque Dios establece que Él quiere ser el centro de la vida personal, el centro de la vida familiar, el centro de la vida social. Le escoge entonces un lugar, Josué, y también le pone ahí un tabernáculo, levanta el tabernáculo para que sea un centro de adoración, y en ese lugar están presentes 3 personas de manera especial. En primer lugar está Josué como quien representando el poder político. Está también Eleazar, el sucesor de Aarón, el sacerdote, representando al poder espiritual, a la fuerza espiritual o al aspecto espiritual. Y los ancianos, están alrededor de ellos los ancianos, que representan el aspecto social. Entonces, si vemos la figura, en Silo, un lugar, se levanta el tabernáculo, lugar espiritual, y allí están los 3 poderes del Estado hoy: el poder político, ¿no?, el poder espiritual, y ahí estaba el poder social. ¿Qué nos quiere decir este versículo 1? De que Dios reclama ser el centro de toda nación y de toda sociedad. Y en este versículo 1 también nos dice de que todos deberían de congregarse, sin excepción. No solamente debería estar el sacerdote, en este caso representado por Eleazar, también debería estar Josué, los ancianos, y todas las personas que vengan de diferentes tribus tendrían que congregarse en Silo, un lugar de congregación, sin excepción. ¿Y para qué deberían de congregarse? ¿Para mirarse las caras? No. ¿Qué? ¿Tenían que venir solamente a dejar sus ofrendas y sus diezmos? No. Deberían de venir, en primer lugar, para tener una adoración a Dios. La primera razón por la cual nos congregamos es tener intimidad con Dios. Nos reunimos los que creemos en el Señor para adorar a Dios, para bendecir su nombre.
también nos reunimos para reconocer a las autoridades que Dios ha levantado en la congregación. Cuando uno asiste a una iglesia, está ratificando que la autoridad que tenemos en la iglesia es una autoridad que Dios establece. Y también nos reunimos para escuchar la palabra de Dios y alimentar nuestra fe. Y también conocer los principios de Dios. De manera que yo al ir a congregarme recibiré la palabra de Dios, una intimidad con Él que me da vitalidad. Un reconocimiento a las autoridades que allí tengo. Para que esos principios que yo aprendo, acepto, creo, amo, empiece a poner en práctica, ni bien salga de esa puerta y vaya a la vida social. Si una sociedad se ordena de esta manera, entonces Dios será el centro de esa nación y Dios bendecirá esa nación, ese país, esas familias. Cuando las autoridades no son creyentes, entonces aparecen y surgen las sociedades incrédulas, las sociedades politeístas, las sociedades inmorales. Y las sociedades incrédulas y las sociedades politeístas y las sociedades inmorales empiezan a multiplicarse y a hacer cosas que ofenden a Dios. En su misericordia Dios bendice y Dios levanta a su pueblo y hace que su palabra sea predicada, pero la maldad de la gente solo reclama el juicio de Dios. Y cuando una nación, Dios no es el centro, entonces la injusticia, la mentira, la impiedad es el centro, la inmoralidad es el centro de esa nación. Entonces una sociedad así tiene que esperar el juicio de Dios, porque nuestro Dios no es vengativo, es un Dios santo, es un Dios justo. No es un Dios que está a nuestro antojo, es un Dios soberano que cuida de su creación. Y es por eso que al revisar la palabra de Dios, cuando vemos la sociedad de Noé, llega la maldad a tal punto que Dios tiene que enviar su juicio. Veamos por un momento la sociedad de Sodoma y Gomorra, que llegó la maldad a tal nivel que Dios tuvo que sancionar a esa sociedad, a esa nación, porque Dios no es el centro de esas naciones. Y así pudiéramos recorrer la historia de Israel. Cuando Israel se aparta de Dios, Dios no es el centro de una nación, entonces les queda juicio a esa nación. Entonces Israel fue muchas veces sancionada, castigada, aunque los profetas hablaban y exigían obediencia al Señor. La rebeldía del pueblo de Israel era tanta que Dios tenía que emitir juicio y fueron esclavos y dispersos por el mundo el pueblo de Israel. Entendiendo esto, podemos entender nuestro presente también. Porque para entender el presente deberíamos de entender cuál es el pasado y cuáles las condiciones que nos rodean. Hoy día podría ser que estamos en una situación difícil. Entendamos las cosas que estamos compartiendo y Dios no es un Dios exento de lo que pasa en la tierra. ¿No será que estamos viviendo una sociedad difícil, caótica, incrédula, inmoral, desordenada, politeísta, existencialista, humanista? Entonces, Dios sí tiene que intervenir en la historia. Dios reclama ser el centro de una nación. Y en segundo lugar, las 7 tribus negligentes. 7 tribus negligentes, en el versículo 2 y versículo 3. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. O sea que habían recibido las tierras, pero ellos no habían repartido las tierras a cada familia. ¿Qué había pasado? La palabra negligencia significa incumplimiento voluntario a una obligación. O sea que fueron negligentes. Dios les había dado por promesa la tierra y Josué les había entregado las tierras y ellos tenían que hacer 3 cosas. Tenían que haber hecho un plano, un delinear de aquí a dónde me toca el terreno para esta familia y para tal familia. ¿Quién era responsable de eso? Los líderes, los dirigentes. Al no delinear el territorio, tampoco no repartieron a nadie el terreno. Y como no delinearon, no repartieron, tampoco lo poseyeron. Y eso era negligencia. Negligencia significa no hacer las cosas que Dios nos ha mandado. O hacer las cosas a medias, con una displicencia y un desgano,
como que si le estuviéramos haciendo a cualquier persona y no al Señor, a Dios Santo, que controla todas las cosas. Entonces Dios reclama y le dice, ustedes no han conquistado porque son negligentes, les dice. Así que debiéramos los líderes, los pastores, los papás, de ser diligentes en vez de ser negligentes. ¿Qué significa diligencia? La palabra diligente proviene de una palabra latín que es diligere, y que en el idioma latín la palabra diligere significa amar. Entonces, el espíritu de la palabra diligente es hacer las cosas con amor, con pasión, hacer las cosas en el momento exacto, hacer las cosas como debe hacerse, en el momento que Dios nos ha dicho, de la manera como nos ha dicho las cosas. Por ejemplo, el día de hoy, estamos nosotros como dispersos, pero no estamos dispersos. Yo soy el pastor de la iglesia, yo oro por mis hermanos, pero la iglesia está organizada por células. Tenemos en la iglesia 4 supervisores, y yo oro por mis hermanos supervisores, los llamo con alguna frecuencia cada uno de ellos. Los supervisores tienen también 4 o 5 líderes. Ellos deben orar por sus líderes, llamarlos a ellos, ayudarlos a ellos. Y los líderes tienen en su comunidad una cantidad de hermanos, 4, 5, 6, 10, 15. Tendrían ellos que ayudar, orar, tendrían que ayudarse el uno a otro. Y en la casa, el papá de familia o la madre tiene que orar y ayudarse el uno al otro. Porque si no hacemos, el líder no hace su trabajo, es un negligente. Si el padre de familia no hace su trabajo, sería negligente. Y así, el pastor que no predica la palabra y que no atiende a su pueblo, sería un negligente. Y tenemos nosotros el llamado de ser nosotros diligentes, hacer las cosas con amor. Y así, aunque estemos donde estemos, nos cubriremos el uno al otro. Entonces, el día de hoy, quería meditar esta palabra, un llamado a ser diligentes. Reflexionemos 2 cosas importantes en esta oportunidad. Dios reclama ser el centro de una nación. La nación que teme a Jehová será una nación bendecida. Y no hay nación en el mundo cuyo Dios sea el Dios de la Biblia. No reina Dios en las naciones. Esperemos en esta oportunidad que algunos presidentes o aquellas personas que tengan autoridad puedan buscar el rostro de Dios, y no por las circunstancias y no por la necesidad solamente, sino porque realmente sus corazones han vuelto al Señor. Igualmente en la iglesia, hagamos las cosas para Dios, con diligencia, con amor, con pasión, con oportunidad, porque no estamos sirviendo a un hombre ni a una religión, estamos sirviendo a Dios, porque Dios es el Señor que nos ama y nos protege. Quiero finalizar leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15 al 18. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15 al 18, y con esto termino. Si me amáis, es como que si yo digo a una persona, ¿tú crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Tú amas a Dios? Sí, amo a Dios. Pero ¿cuál será la demostración del amor? Para Dios es esta: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Para ser diligentes se necesitan 2 cosas. Primero, tu disposición para venir al Señor. Y en segundo lugar, se necesita el auxilio de Dios para ser diligentes, para amar a Dios y ser diligentes en todas las cosas que Dios nos pide. Esta nación debiera ser una nación cuyo centro es Dios. Oremos para que así sea. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.
En esta oportunidad, Señor, te queremos pedir que nos ayudes a que, Señor, mi vida sea, que tú seas el centro de mi vida, que tú seas el centro de mi familia, que tú seas el centro de la iglesia, que tú seas el centro de mi distrito, de mi provincia, de mi país. Porque, Señor, estamos atravesando momentos difíciles. Que nos ayude esta circunstancia para pedirte, Señor, perdón y pedirte que tú seas el centro de nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Una vez más te pedimos por tu iglesia, por nuestra patria. Bendice a los líderes, a los dirigentes. Señor, que ellos asuman su responsabilidad y que nosotros también lo podamos hacer. Gracias por tu iglesia. Bendito sea tu nombre. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos, y que pases un día maravilloso. Bendiciones. Principado, sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono, me postraré.